Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Realmente tenemos que sentir vergüenza cada vez que un nacional, o sea, un dominicano, cada vez que un dominicano residente en el extranjero, posiblemente aquellos dominicanos de la diáspora acostumbrados a regímenes políticos donde realmente se gobierna para el pueblo, se gobierna a favor del pueblo y se administra de una forma pulcra y eficiente el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos que con su trabajo, su esfuerzo, su sudor diario, son aquellos que ofrecen los impuestos para el dinero de un estado, de una nación. Cada vez que un extranjero dice, pero tu país parece como si no tuviese gobierno, que nosotros mismos a veces nos cuestionemos, ¿realmente tenemos un presidente? ¿Realmente tenemos un gobierno? ¿Realmente hay, en cierto modo, un dominio de la administración pública o es un grupo de oligarcas de la economía, megamillonarios, que están gobernando a su antojo gracias a políticos complacientes que ya fueron en su momento presidentes? Y con esto incluyo a más de uno. Con esto incluyo a Leonel Fernández. Con esto no puedo dejar fuera a Hipólito Mejía, posiblemente la figura más dañina del actual gobierno, como tampoco podemos dejar fuera a Danilo Medina. Luis Abinader se ha dejado verdaderamente gobernar cuando él es el gobernante. Cada día la República Dominicana, tiene uno que quedar boquiabierto preguntando y hasta dónde es que el señor presidente va a llegar con tanta permisividad de lo malo, con tanta corrupción, con tantas zancadillas al pueblo, poniendo a este pueblo a pasar más trabajo del que ya pasaba. Todavía a estas alturas del juego echándole la culpa, ya sacaron del discurso de las bocinas del actual gobierno el asunto de la pandemia. Ahora estarán rogando para que esta nueva crisis de COVID-19, que aparentemente se avecina por las irresponsabilidades, tanto del pueblo como del gobierno, están rogando para seguir tomando prestado a nombre de coronavirus con la excusa de COVID-19. Este desastre en educación, desastre en todos los sentidos, en lo económico, en la corrupción, en el nivel de la calidad educativa. Esto es algo que el pueblo no se esperaba, aquellos que no tienen la edad. Porque también es vergonzoso escuchar cada vez que una persona que tiene la edad suficiente dice, ¿acaso esperaban algo distinto del Partido Blanco? Nunca han sido distintos y todos sus gobiernos han sido un desastre para la economía y para la corrupción. Y qué lástima que realmente vayamos por ese camino, con la diferencia de que ahora va multiplicado si nosotros estamos posiblemente comparando con la corrupción de anteriores gobiernos del mismo grupo que vino del PRD, renombrado como PRM, y que realmente lleva a la República Dominicana por el mismo camino incierto que los gobiernos en que el PRD gobernó nuestro país, con este mismo estilo de desastre que aparenta como si el país no tuviese un presidente, como si no tuviésemos gobierno, como si no estuviésemos en un ambiente de autoridades. ¿Cómo es posible ver día tras día tantos inventos del gobierno, del señor presidente, de distintos sectores del gabinete presidencial? Este invento de la ley 622, que fue promulgada formalmente el 27 de abril del mes pasado. Estoy hablando de la ley de importación a tasa cero de 67 artículos de consumo diario de la alimentación básica de los dominicanos, supuestamente para contrarrestar los efectos de la pandemia internacional, y que ahora, después de que ya no ha sido tan útil el asunto de la pandemia, han querido echar la culpa a la crisis de Europa. Estoy hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia. Siempre hay que echar la culpa a otros por las irresponsabilidades de nuestras autoridades, que aparentemente no tienen la capacidad o no tienen la intención y mucho menos el interés de hacer nada a favor del pueblo. Excusas y excusas mientras todo se dispara, se dispara, se dispara. La excusa entonces de la guerra en Ucrania, la inflación internacional, que sería supuestamente paliada por esta ley de importación a tasa cero de rubros que aparentemente también ya se venían importando a tasa cero o evadiendo impuestos, porque no había una ley de tasa cero, sino engañando al fisco. Esto es lo que se nos ha dicho y ninguna de las partes han podido demostrar la veracidad. No nos han demostrado que en realidad se haya estado importando, evadiendo impuestos, como tampoco se ha podido demostrar que un sector de la oligarquía venía haciéndolo de este modo y que estarían supuestamente el actual gobierno buscando
justificar esas importaciones de un grupo afecto al presidente. Todo eso no pasa del rumor, pero debería ser investigado y nosotros como pueblo también tenemos que estar con el ojo avisor. Entonces, supuestamente esta ley de exención de impuestos a 67 artículos de consumo básico, de la canasta básica, alimentos, era para tratar de equilibrar los efectos de la guerra de Ucrania y post-pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia me refiero, en lo que tiene que ver con la inflación que se está tragando la economía del pueblo dominicano. Pero en lugar de ponerla en práctica, entonces ahí está engavetada para beneficiar a quién, a qué sector, cuándo, si acaso se está tratando de buscar un bajadero con fechas cambiadas en documentos de importaciones. Todo esto es posible y debería ser investigado. Entonces, en lugar de ponerla en práctica, ahora la engavetan después de haber sido promulgada por el señor presidente, la ley 622. Ahora entonces hay que adicionar a los ya 15,000 millones, un poco más de 15,000 millones para el sector agrícola. Estoy hablando que es el presupuesto del Ministerio de Agricultura para este 2022. Se está adicionando un total de 1,275, algo más de millones adicionales para un plan llamado Siembra RD, un plan lanzado por el presidente hoy para fomentar entonces la siembra en el campo dominicano. No lo entendemos realmente, tantos palos a ciegas y que todo el mundo se quede callado viendo cómo se juega con su dinero. Entonces, realmente, ¿para qué se inventó la ley esa 622 para importación a tasa cero? Y ahora de repente 2 o 3 semanas adelante, después de su promulgación, entonces se están destinando unos millones que aparentemente podrían perderse, como se ha venido perdiendo casi todo aquello que supuestamente a tasa cero y con ciertos incentivos para el campo ha venido prestando el gobierno y que no se sabe en cuáles macromanos de la agricultura se ha estado quedando todo esto, con lo cual se ha engañado al campesino dominicano. Entonces vamos a incentivar, vamos a entregar estos 1,275 millones adicionales para sembrar el campo dominicano en manos de los mismos que han llevado al campo dominicano al actual fracaso, a un actual fracaso que conllevó a diseñar, a introducir y posteriormente a promulgar una ley por el fracaso de las autoridades agrícolas que gravitan alrededor de Luis Abinader, encabezadas por Hipólito Mejía y su grupo maléfico y oscuro. Entonces, los mismos que han provocado la necesidad de la ley, en manos de ellos es que se está poniendo entonces un dineral para incentivar el agro, que no tiene nada de malo. Por supuesto que tenemos que incentivar la siembra, pero no puede ser administrado por los mismos que llevaron a la quiebra del campo. Todo esto es lo que hace ver, señor presidente, que usted no tiene ninguna buena intención en lo que tiene que ver con el incentivo que busca, por ejemplo, el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con todo lo que a estas alturas del juego se sabe, a lo que se prestó él y las empresas familiares con las importaciones mafiosas de ajo, y sigue siendo un protegido de su gobierno. Por eso es que en el país, en el campo, nadie cree en usted, señor presidente, porque está destinado miles y miles de millones en las mismas manos de aquellos que han llevado al campesino dominicano al fracaso. Aunque usted no lo crea, señor presidente, cada vez más los dominicanos se están viendo con estupefacción, con verdadera estupefacción, los desaciertos de su gobierno que hacen lamentablemente que dominicanos aquí en el país, dominicanos en el extranjero y sobre todo extranjeros que ven el actual desastre que ha resultado ser su gobierno, preguntan si realmente aquí tenemos un gobernante. Ojalá que usted despierte de su sueño, que salga de su burbuja de fantasía antes de que sea tarde políticamente. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Los mismos son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo, Luna TV RD y Luna Azul TV. Les invito a suscribirse a los mismos y, si así lo desea, marcar las campanitas de cada uno de ellos para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, de la misma manera que les invito a usar libre pero respetuosamente las secciones de comentarios de todos nuestros canales en YouTube. Al igual, les estoy invitando a buscar nuestra página web. La misma emite las 24 horas en HD, en tiempo cuasi real, toda nuestra programación a través de la dirección www.lunatv.do. Como de costumbre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.